Hoy vengo decidida a hablar contigo, amigo, para que tu vida restaura tu honor. Pues Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único que puede darte la salvación. Prepares bien tu vida, te pongas bien con Cristo, si no te vas a quedar. Y si el Señor viniera en este mismo instante, dime qué tú harías. Tal vez saldrías corriendo, gritando y llorando por tu salvación. Hoy quiero que tú pienses, te pares y medites a quien quieres servirle, al mundo es. Canción. Dios los bendiga, mis amados hermanos, es un gusto saludarles. Estamos desde la ciudad de Moenhans. Un segundito que voy a dar paso aquí a la emisora para poder transmitir, ya que Facebook pues nos bloquea si ponemos alguna canción que esté registrada por alguien de los famosos cantantes modernos. Cuéntanos la historia de esta canción, amor. Muy buenas tardes a todos mis hermanos, a toda la gente, ¿verdad?, que está escuchando. Pues este canto es un canto, ¿verdad?, que el Señor me lo dio en el 99, en el mes de noviembre. Estaban todos reunidos, ¿verdad?, porque aquí se celebra, ¿verdad?, el día de dar gracias, como el 24, creo, 26. Y yo me estaba listando para irme para la casa con mi familia, a la casa de, creo que íbamos a ir con mi hermana. Y yo me estaba listando cuando en ese instante me dio por agarrar la libreta y empecé a pensar todo esto y empecé a escribirlo y me lo dio con todo el ritmo. Entonces empecé a grabar, una grabadorcita que tenía. Entonces empecé a tararear la canción. Sí, y escribir. Cuando menos pensé, pues ya estaba. Y aquí háblenme y háblenme que ya vienes, tal vez no vienes o qué. No, ya voy. Pero terminé el canto y pues el Señor me lo dio así rapidito. Y luego para el estudio de grabación. Sí, claro. Qué Ya muy nos fuimos bonito. y lo grabamos. Y como les digo, eso fue en 1999. Una canción muy bonita, tiene un mensaje espectacular donde se le está cantando a un amigo para que abra los ojos, para que atienda que Cristo es la respuesta, Él es el camino y que cambie la mente de vida. Es un mensaje evangelístico en esta canción. Amén. Ese canto, hermanos, lo grabé en la primerita grabación que hice. Viene un poquitito más diferentito. Cuando lo grabé esta siguiente vez, me le cambiaron un poquito también
pero es lo mismo. Un poquito más diferente, pero ahí está. Bueno, vamos a entrar en materia. Un gusto saludarles, amada iglesia del Cordero de Dios. Saludo cordial a toda la iglesia cuyo Dios es el Dios del pueblo de Israel. Amén, El Dios verdadero. amén. Aquellos que obedecen, escuche, voy a saludar a aquellos que aman, pero obedecen al Hijo de Dios. Y voy a saludar a aquellos que no saben ni de qué estoy hablando. Porque realmente es bonito estar aquí en estos momentos. Hoy para mí es un gozo, un privilegio tener a mi esposa a mi lado. Ya llevábamos 2 transmisiones que no había podido estar presente por X o Y situaciones, pero está hoy acá. Y también contento porque ya volvió la hermana Yoli a los Estados Unidos desde de todo su vuelta por allá por México. Unas noticias excelentes, pero bueno, pronto la vamos a tener. Un saludo cordial porque sabemos que está pendiente también de la transmisión como siempre. Y a ustedes, mis amados hermanos, donde quiera que se encuentren en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Latinoamérica, por allá en las Europas donde nos alcanzan a ver, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos con un amor fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesús, de Yahshua HaMashiach, por su nombre en hebreo. ¿Sí? Su nombre es conocido, o nos lo dieron a conocer los romanos como Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, como lo ratificó el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, cuando le preguntó en aquella ocasión, él le dijo: ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y Pedro se levanta en medio de los apóstoles y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios de la nación, del pueblo de Israel. Ese Dios que marca la pauta y marca la diferencia entre los otros dioses. Y muy pronto, cuando terminemos Romanos, les voy a predicar y les voy a enseñar algo que impacta a los estudiosos, los que sí se preocupan por investigar, por escudriñar, por hacerle caso al Señor Jesús, de cuántos dioses hay en este momento que están gobernando la tierra. Escuche esto, no lo voy a hablar hoy, pero les voy a dejar el pinchito porque dentro de muy poco. ¿Cuáles y quiénes son? Porque normalmente los que no estudian la palabra de Dios, los que no escudriñan, siempre dicen Satanás. Sí, pues porque es lo que conoce. Por lo que es lo que conocen, lo que les han enseñado en sus iglesias o sus denominaciones. Pero la Biblia habla de algo mucho más fuerte, porque Pablo lo dijo muy claro. Ahí está en Efesios 6:12, ¿no? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas que están en las mansiones celestes y gobiernan el mundo. Es increíble porque nos dimos a la tarea de investigar y hay varios dioses a los cuales los humanos los están adorando. Y no me refiero a dioses con D minúscula, ni a dioses de yeso ni barro, sino reales, de aquellos ángeles caídos que no fueron aprisionados. No, los conocen como demonios o les dicen demonios, pero son los ángeles caídos que no fueron aprisionados cuando fue la caída de Satanás, de Luzbel, no Satanás sino Luzbel, porque la terminología en que se ha escrito ha llevado a cambiar las cosas de los originales. Entonces pronto vamos a estar con este mensaje, pero hoy quiero invitarlo, mi amado hermano, que saque su Biblia, por favor, y acompáñenos a la carta del libro de Romanos capítulo 14. Carta de los Romanos capítulo 14, y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras realmente, escucha esto, Mari, ¿quiénes son los débiles en la fe? De acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque normalmente las personas tienen su concepto por su denominación, o el concepto de su pastor o del sitio de reunión. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son los débiles en la fe? ¿A qué se refiere realmente el apóstol Pablo? Y vamos a empezar, no a leer, sino a escudriñar. Y le invito a que saque su Biblia, Romanos capítulo 14, y vamos a comenzar. El título que tiene la Biblia ahí, manejo la Reina Valera, revisión 1960, dice los débiles en la fe. Pero antes de entrar a mirar el tema como lleno,
quiero pedirle que vaya usted a Romanos capítulo 10, verso 17, porque tenemos que aclarar o volver a repetir más bien cuál es la verdadera fe. ¿Sí? Porque si hablan débiles en la fe, muchos o la mayoría se van a Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Pablo habla de otra fe en la carta a los romanos, y es la fe verdadera. Es la única y verdadera fe. Es la fe de la que hablaba el Señor Jesús, que si la tuvieres como un granito de mostaza, le pedirías a este monte, muévete, y se movería. Es la fe que provoca milagros. Es la fe que mueve el corazón de Dios. Es la fe que hace inclinar el oído de Dios hacia el clamor de su pueblo. Es la fe que te saca de las circunstancias, te saca del lodo cenagoso y del barro. Es la fe, si nos vamos a las teologías, que te saca del desierto. Es la única y verdadera fe. Y hoy hice esta pregunta en el taller de Mecatronis, pues trabajo con dos amigos cubanos que conocen la palabra de Dios y le sirven al Señor. Y estábamos hablando de la fe, de cuál era la fe real y verdadera. Porque la iglesia, la mayoría, no todos, no conocen la verdadera fe, pero hablan de fe. Y es delicado. Hablan de fe, pero no la conocen, no la practican. Y la verdadera fe está estipulada en la palabra de Dios, la que tú y yo necesitamos para que todas las circunstancias cambien a nuestro favor. Teniendo en cuenta que le servimos a un Dios vivo y real, y es el Dios del pueblo de Israel. No es el Dios de Roma, no es el Dios de la India, no es el Dios de China, no es el Dios que maneja Occidente en la tierra, ni el Dios que maneja Oriente en la tierra, sino es el Dios de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Ese es nuestro Dios. Y el apóstol Pablo fue muy claro en decir cuál es la verdadera fe, porque vamos a entrar cuáles son los débiles en la fe. Vamos a mirar los débiles en la fe a través de la palabra de Dios, carta número 14 a los romanos, dirigida por el apóstol Pablo. Pero tenemos que ver cuál es la fe. Entonces, vamos a leer Romanos 10:17 para saber cuál es la real y verdadera fe. ¿Quieres leerlo, por favor? El 17 dice, siendo uno solo el pan. 10:17, ¿verdad? Romanos 10:17. Perdón, estaba en Corintios. No, Romanos capítulo 10, verso 17. 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche eso, mi hermano. Pablo dice que la verdadera fe es la que provoca el oír la palabra de Dios. Exacto. A esto era lo que se refería el Señor Jesús. Amén. Entonces, difiere un poquito en el concepto teológico de de Hebreos 11:1. Difiere un poquito. Porque Hebreos 11:1 ha llevado a muchas teologías humanas a la metafísica y al positivismo, que yo creo, y porque yo creo, se me va a dar. Sí. Y aún se han atrevido a nivel de teología a enseñar que las personas pueden decretar. Y muchas personas, y ustedes ven por las redes sociales, que decretan, yo decreto, yo no sé qué, como teniendo autoridad por encima de lo sobrenatural para que las cosas se den. Y no es así. Es simplemente un juego de palabras, pero el resultado no es concreto, no es real. Pero si la persona le hace caso al Señor Jesús, cuando Él dice que si tuviéramos fe, así fuera como un granito de mostaza, le diríamos a este monte que se mueva y Él se moverá. Y viene la pregunta, porque muchas personas creyendo y teniendo fe, las cosas no les resultan. ¿Por qué no hay respuesta al clamor? Hay personas que están en un estado muy fuerte de calamidad X, Y o Z, y claman creyendo, pero no se sujetan a la verdadera fe que enseñó el apóstol Pablo, que es la bendita palabra de Dios. Y Pablo lo aclara. Pablo extiende lo que Cristo quiso decir en el libro de San Juan, que la fe viene por el oír,
pero no cualquier oír, sino el oír de la palabra de Dios, o sea, oír a Dios, lo que Dios estableció. Y una cosa es oír lo que los hombres hablen de Dios, y otra cosa, oír a Dios. Es muy distinto, Claro. porque los hombres en su propio pensamiento han creado teologías humanas, donde ellos piensan, y piensan cosas hasta bonitas, pero no son correctas, porque no están basados realmente al 100% en la palabra de Dios, sino lo que ellos piensan acerca de la palabra de Dios. Por eso se atreven a decretar. Por eso actúan en positivismo y no saben, muchos no saben que eso es una rama de la metafísica. Y la metafísica es una rama que viene del oriente y pertenece a la agorería, que es rama de la hechicería y de la brujería. Eso es como el tema de la magia blanca y la magia negra. Es magia y está prohibido. Amén. ¿Ya? Entonces, la verdadera fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Y cuando Pablo dice que hay débiles en la fe, tenemos obligatoriamente que comenzar a decir que los débiles en la fe son los que se han apartado de la palabra de Dios. Amén. Y hay muchas personas creen en Cristo, creen en Cristo. Le obedecen, no le obedecen. Sí, pues es que el secreto es en la obediencia hacia el Señor, entonces el Señor puede hacer su voluntad en nosotros mientras que nosotros estemos haciendo lo que el Señor nos ha Exacto, mandado, viviendo en esa fe, viviendo en la palabra. Su palabra. Porque dice que así es que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Exacto. Entonces yo ya conociendo al Señor hablo con esa fe, sabiendo quién es. Exacto. Entonces yo ya creo en que Él lo hará por misericordia y por su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en obediencia. Amén. Y la obediencia es todo. Total. Si no hay obediencia, no hay sacrificio. Pero resulta que las personas no están en obediencia, pero hacen hoy en día, la iglesia moderna hace sacrificios. Sacrificios, no sacrificios antiguos de ir a sacrificar un cordero, pero sí otro tipo de sacrificios esperando la respuesta de Él. Y no se sujetan a su bendita palabra. Sí, Por eso piensan caminan. que al hablar y decir, esto va a suceder. Exacto. Va a suceder. Y por eso es que mucha gente vive años y años esperando Respuesta. que suceda eso que están ellos pidiendo. Y no hay respuesta. Y no hay respuesta es porque están proclamando, están decretando, cuando el ser humano no puede decretar. El que decreta es el juez. El que decreta es el rey. El que decreta es Dios, no nosotros. Nosotros podemos proclamar lo decretado, que es muy distinto. Entonces, cuando yo me alejo de la palabra de Dios, A ver, explica un poquito eso. Proclamar lo decretado. ¿qué es proclamar? Proclamar es, como dicen estas partes de las personas que son mexicanas y americanas, es vocear, es hablar la palabra de Dios. Eso es proclamar. Decretar es que yo doy la ley Sí. para que se cumpla. O sea, proclamar, hablar lo que ya está Hablar escrito. lo que está escrito. O sea, yo proclamo lo que está decretado. Yo proclamo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la creo en la palabra de Dios, que es lo que Pablo quiere aclarar realmente. Pero los hombres se basan en Hebreos 11:1, Sí, donde ellos piensan que por hablar y teniendo la certeza de que van a recibir, lo reciben. Y la realidad, así como dice, hay un viejo dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque muchos no reciben respuesta. Decretan, proclaman, ayunan, así como el rey David cuando murió su hijo con Betsabé, que ayunó para que Dios preservara la vida del niño, pero la palabra de Dios se cumplió por encima del sacrificio del rey David. Allá lo encontramos en Samuel, la historia, cuando Natán vino y confrontó a David. Y Natán le dijo, Dios decretó muerte para ese niño, porque era fruto del pecado. Y David, dice la historia que David entró en la fe de Hebreos 11:1. Creyó que iba a doblegar el pensamiento y la voluntad de Dios. Se rapó todo su cuerpo, no se dejó ni un pelo en todo su cuerpo, se vistió de silicio y entró en ayuno en cenizas. O sea, se vistió de silicio de gris, se puso una túnica gris y entró en un ayuno muy fuerte para que Dios escuchara su clamor y le perdonara la vida al niño. Y el niño no tenía la culpa de nada, No. ¿cierto? Ni Betsabé. La culpa era del rey, porque Betsabé, como él era el rey, tenía que obedecerlo obligatoriamente.
Pero como ¿Ya? venía el pecado, ya Pero no había entonces pecado, Dios decretó que no, que el niño no viviría. Pero su ayuno, su oración, su clamor, su acto de sacrificio no fue escuchado por Dios. Y Él decretó que el niño viviría, porque eso es lo que los hombres están acostumbrados a hacer, porque así han sido enseñados. Pero si el hombre se sometiera a la palabra de Dios y comprendiera que la fe viene por oír la palabra de Dios, le creería a Dios en sus promesas y obedecería al Cordero de Dios y vería que lo que Él dijo, que Él es quien decreta, un decreto es lo que Cristo dijo y lo que el Padre Celestial dijo y lo que está estipulado. Eso es un decreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Cristo? Él decretó que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, el resto será añadido. Él no dijo tienes que sacrificarte. No. Y buscar el reino y su justicia no es hacer lo que los hombres han enseñado, que es llevar a las personas a sacrificios, donde muchos de verdad ayunan, oran. No es que esté en contra del ayuno y la oración, lo aclaro, porque de pronto algún escéptico dice, es que el pastor Bolívar no ayuna, está en contra del ayuno. No, no es eso. Yo recuerdo que hace unos años atrás una mujer mexicana, estoy hablando de unos 5, 6, 7, ya no recuerdo exactamente cuándo es. Había una seguidora por las páginas sociales, que muy fiel seguidora, y tuvo un problema en su hogar. Su esposo se fue para otra ciudad allá en México. Él me dijo, pastor, ¿qué es lo que sucede? Llevo 60 días, escuche, llevo 60 días ayunando y orando y decretando que mi esposo vuelve a mi hogar. Y no se cumplió. Le dije, ¿qué pasó? Cuénteme la historia. Y la historia es que el hombre tenía otro hogar, otra mujer, y se fue con su otra mujer. Pero ella estaba en sacrificio, orando y ayunando. Mi respuesta fue, hermana, no es así. Usted tiene que sujetarse a la palabra de Dios. ¿Qué es sujetarse a la palabra de Dios? Es obedecerla. Pero para obedecerla hay que leerla, comprenderla, estudiarla, analizarla. De lo contrario, no va a haber respuesta. No es tenerla. Usted puede decir soy cristiano, usted puede ser un pastor, usted puede ser un evangelista, usted puede ser un ministro del evangelio, un gran cantante, una buena cristiana, porque hay buenos cristianos. Tienen su Biblia, pero no la escudriñan. Y lo único que saben y repiten son las teologías humanas, no la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando el hombre se sujeta a la palabra de Dios, ¿sí? No a las teologías humanas, sino a la palabra de Dios, la fe del ser humano crece de tal manera que empieza a ver lo sobrenatural. Empiezan a ver los milagros, las señales y los prodigios. Pero si no lo hace, no va a haber la bendición de pertenecer al reino de los cielos. Entonces hace sacrificios. Y por eso se inventaron los pactos, las primicias y todo lo que la gente da para que Dios los bendiga. Y no es así, porque eso tiene otro trasfondo. ¿Ya? Entonces Pablo habla de los débiles en la fe. Entonces, de débil en la fe tenemos que comenzar, que es aquel que se apartó de la palabra de Dios para escuchar teologías humanas. Porque ahora lamentablemente la iglesia moderna, y lo digo porque yo vengo desde el año 70, conocí otro tipo de evangelio, las culturas eran distintas, las épocas eran distintas, había mucho amor por las almas, había amor por los perdidos, había amor por el prójimo realmente, pero no es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día ni se parece realmente a lo que era el evangelio antiguo. Esto es un evangelio donde se ve libertinaje, se ven muchas cosas, se ven muchos temas que realmente no van acorde a la palabra de Dios, pero creen que es lo correcto porque las nuevas generaciones tergiversaron y cambiaron todo. ¿Cuándo comenzó todo eso? Cuando comenzaron las nuevas versiones bíblicas. Cada versión bíblica lleva a una persona a pensar distinto. Por eso es que cada vez que uno se encuentra con un cristiano, y con respeto lo digo, cada uno pertenece a una denominación X o una iglesia X y cada uno habla distinto del mismo tema. Y va uno a mirar en la palabra y están equivocados. Parte verdad, parte equivocado, y eso se llama levadura. Verso 1 dice así, acompañen conmigo, por favor entremos a la palabra de Dios, que sea el glorioso, el Ruach HaKodesh, ese es su nombre en hebreo. En español lo conocemos como Espíritu Santo, ¿sí? En hebreo traduce Espíritu de verdad, no Espíritu Santo. Los romanos le pusieron Espíritu Santo y así nos lo enseñó la Iglesia Católica cuando escribieron el Nuevo Testamento, cuando conformaron el canon bíblico, y después Martín Lutero cuando protestó y empezaron a sacar las Biblias. Entonces, pero en hebreo es Ruach HaKodesh, que es Espíritu de Santidad.
Dice así la bendita palabra de Dios, carta a los Romanos capítulo 14, verso 1. Dice, recibid al débil en la fe. Escuche esto. Recibid al débil en la fe. ¿Qué es recibir al débil en la fe? Al que no conoce la palabra, pero le gusta entrar en polémicas. ¿Cómo conoce usted una persona débil en la fe? Porque no conoce lo que está escrito en la palabra, pero conoce un verso bíblico. Y hay muchas personas que entra uno a hablar de un tema y le opinan. Escuche esto, opinan. Son opiniones personales. Y yo me doy cuenta mucho en las páginas de YouTube cuando las personas que no están de acuerdo empiezan a comentar. Y en los comentarios uno se da cuenta. Y yo tengo que decirles, hermano, la palabra de Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque la conozco y la tengo tesorada en mi corazón. Entonces uno se da cuenta que son opiniones personales. Y ahí es donde usted tiene que diferenciarse. Porque si usted es buen cristiano, y usted realmente es cristiano, y usted dice amar a Cristo, usted debe conocer lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo prohibió, lo que hablaron los apóstoles, los profetas. Pastor, ¿tengo que saberme toda la Biblia de memoria? No, pero el concepto principal importante sí. Y cuando usted la lee, créame que usted está en una conversación con X, Y o Z persona, y la palabra le fluye por su mente y por su boca. Y usted se sorprende, o la gente se sorprende y le dicen a uno, pero ¿cómo sabe la Biblia? ¿Cómo sabe esos temas? ¿Por qué? Porque nos alimentamos de ella, la conocemos. Pero muchas personas ni la leen, pero opinan y sientan o dan por sentado que su opinión es correcto y están equivocados. Perdónenme la expresión que voy a decir, espero que no vaya a ser una ofensa o una molestia para algunos, pero en Colombia se dice, una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea. Es como hay una predicación donde dicen, cuando Cristo entró a Jerusalén, el día que lo denominan Domingo de Ramos, ¿cierto? El día de Ramos, para que tengan una idea de qué estoy hablando, le tendieron palmas y la gente empezó a gritar Hosana en las alturas, pero él iba montado en un borrico, no un burro, borrico. ¿Qué es un borrico? Es un burrito que nadie lo ha montado, jovencito, muy tierno, se llama borrico, ¿sí? Y la alegoría o el ejemplo es que, ¿qué pensaría el burrito cuando vio que decían no, aleluya, hosana? El burrito pudo haber pensado que la gente lo estaba aplaudiendo a él, pero una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es lo que lo arrea, una cosa es lo que diga las Sagradas Escrituras y otra cosa es lo que la gente piense que diga. Ahí está el cambio. Entonces miren lo que dice Pablo, recibid al débil en la fe. No podemos despreciar ni menospreciar a las personas que no tienen conocimiento. Pero resulta que hay denominaciones que sí lo hacen. No se juntan para hablar ni siquiera de temas bíblicos con lo que denominan ellos impíos. Y Pablo dice muy claro, recibir al débil en la fe. ¿Cuál es el débil? El que no conoce. El que no conoce. Miren lo que sigue diciendo, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense lo que estaba sucediendo. En la época del apóstol Pablo ya habían controversias. ¿Se acuerdan que en un momento por allá en la Biblia dice que algunos le decían yo soy de Silas, yo soy de Pablo, yo soy de Cepas, yo soy no sé qué? Y hoy en día ¿qué son? Yo soy de asambleas, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy menonita, yo soy pentecostal, yo soy no sé qué. Y cada vez que se reúnen hermanos de distinta denominación, siempre terminan en contiendas. Sí, porque cada quien tiene su propia opinión de lo que les han enseñado. Cada uno tiene su propio pensamiento de lo que le han enseñado. Exacto. Cada denominación. Verso 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, ¿qué es débil? El que no tiene conocimiento. Come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y ese es el tema. ¿Por qué se juzga en la iglesia hoy en día? ¿Por qué se atreven en algunas denominaciones de iglesia a decir, no, es que ese es un falso?
No, es que ese no sé qué. No se junten con fulano. No hablen con sutano. Y puede ser que no digan tal cosa, ¿verdad? No se junten o no vayan, pero en el simple hecho de que no atiendan el templo. O sea, aquí es en donde ya les dije que esta es la iglesia donde están yendo, para que están yendo para acá. Es lo mismo, ¿no? Sí, prohíben. Empiezan con prohibiciones. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Mire, hay una cosa que hemos determinado a través de los años de estudio, y es que si el pueblo de Dios o los cristianos conocieran la palabra de Dios, se acabarían todas las denominaciones. Se acabarían todos los grupos. Y todos estaríamos hasta dispersos en nuestras casas con la palabra de Dios, enseñando como se hacía en la época apostólica. Que cada uno en sus propias casas, a los que venían e invitaban. Pero después se formaron las famosas congregaciones. Y las congregaciones se formaron muchos años después de la muerte del apóstol Pablo. La gente no lo sabe, la gente piensa que las iglesias, y se atreven a hablar, miren el desconocimiento, se atreven a hablar de la iglesia primitiva, ¿sí? Y la iglesia primitiva no había tal iglesia. Y algunos pastores me han dicho, ¿cómo así que no? Entonces, ¿dónde se reunían? No, se reunían a escondidas, porque después de la muerte del Señor Jesús, a todos los apóstoles los persiguieron y los asesinaron, a todos, y a los seguidores de ellos también. Por eso llegó la famosa Inquisición, que fue la persecución tan tremenda a los que no tuvieran la fe de Roma, que a la postre, después del año 350, se convirtió en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por los 300 obispos que traicionaron al apóstol Pablo. Es increíble. Entonces, las congregaciones se formaron prácticamente, llamémoslo así, fuera de los Estados Unidos, hasta los años 1975 en adelante. Antes era prohibido, las quemaban, nos cogían, y yo alcancé a conocer cómo cogían las iglesias, o no iglesias porque no habían, las casas de los protestantes evangélicos a piedra y se las quemaban. No habían iglesias hasta hace 45 años aproximadamente. De ahí para atrás no habían. De ahí para acá comenzaron los templos. Hasta que hubo leyes de libertad religiosa. Y la gente piensa que es que las iglesias estaban hasta en la época del apóstol Pablo. No, después de la muerte de Jesús los asesinaron, los persiguieron. ¿Qué no les hicieron a todos los apóstoles? Y a sus seguidores. Eso es fuerte. Luego vino la Inquisición hasta los años 500 después de Cristo. Imagínense. Vinieron las cruzadas también después. Y la gente desconoce esto. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Verso 4 dice, ¿tú quién eres? Pregunta el apóstol. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pregunta, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Y la iglesia moderna le gusta juzgar. Habla de criado, ¿por qué? Porque en esa época habían esclavos. Era la época de la esclavitud. Y si usted no entiende estos términos, tiene que investigar hasta qué año hubo esclavitud en la tierra legalmente. Aquí en los Estados Unidos, a los de raza oscura, los tuvieron como esclavos, y en muchas naciones. En Colombia conocí a un alemán, un hombre de Alemania, que me contó que él, siendo joven, pagó boleto para ir a ver en Alemania cuando trajeron del África al primer hombre negro y lo llevaron en una jaula como si fuera un gorila. Imagínense, y estoy hablando hace 70 años o menos, 80 años, menos de 100 años. Había esclavitud. Por eso Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Y si nos miráramos como criados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro que le pertenece a Dios? Y la iglesia moderna ama a Dios y hay que reconocerlo. En todas las iglesias hablan bonito de Dios. Se expresan hermoso de Cristo. Hablan de los milagros de una manera espectacular.
Pero cuando llega al segundo término, que es amar al prójimo como a sí mismo, no se ve el amor al prójimo. Y hay muchas iglesias que se ven llenas y abarrotadas, muy bonitas y otras muy chicas, pero muy pocos en el mundo aman al prójimo como a sí mismo. Muy pocos cumplen con la verdadera gran comisión. Y muy pocos obedecen a Cristo, pero sí juzgan. Y juzgan de acuerdo a su propio pensamiento, de su denominación, de su enseñanza o como fueron acostumbrados desde que conocieron el Evangelio. Es delicado esto. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Miren lo que dice Pablo. Entonces, fijémonos que el débil en la fe, mi hermano, es el que practica cosas que la Biblia no permite, que los apóstoles no aprobaron. Porque Pablo dice que para su Señor es si se levanta o si se cae. Entonces, ¿quién es el débil en la fe? ¿El que cayó o el que practica teologías humanas en contra de lo establecido por Dios? Esto es delicado, esto es fuerte. Por eso hay que ir analizando la palabra de Dios a medida que está escrita. Dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ¿quién es el débil en la fe? El que no conoce la palabra de Dios y por sus teologías humanas y sus opiniones personales juzga, critica, murmura, no respeta ni siquiera los procesos que una persona pueda estar pasando porque Dios lo esté procesando. Esto es delicado, porque todos nosotros hemos pasado procesos que nos han dolido en el alma. Todos nosotros hemos pasado por situaciones que no quisiéramos volver a repetir en nuestras vidas. Hemos pasado por situaciones que nosotros no quisimos vivirlas, ni hicimos nada para vivirlas, pero nos tocó vivirlas, porque a Él le plació. Porque a Dios le place moldear al ser humano a su carácter y a su pensamiento y a su manera, porque son sus caminos en los que seguimos y no los de nosotros. Y la gente se pone a juzgar, señalar y criticar y murmurar y no permiten que Él haga su obra. Dice la palabra de Dios en el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga. Iguales son todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué es convencido en su propia mente? En su propio pensamiento. ¿Qué dice Pablo? Respetar. Tenemos que respetar. Hay un viejo dicho que decía uno de los hombres que aprecié mucho en el pastorado, ya está en la presencia del Señor, Pastor Joaquín Fernández Rincón, allá en Colombia. Él decía que en lo esencial, escuche esto, en lo esencial de la palabra de Dios debemos tener unidad. Y en lo no esencial debemos tener tolerancia. Simple. Es como a hermanas que les gustan, por ejemplo, el color del vestido de mi esposa. A otras no. Hay que tener tolerancia porque es su gusto y su sistema de pensamiento. Mientras no sea indecorosa, bendito sea Dios, y que se vista como quiera. ¿Es así o no es así? Pero no puedo juzgarla ni obligarla a que ella haga lo que yo pienso, porque no es correcto. Y Pablo manda a respetar el sistema de pensamiento de cada cual, no a contender. Y la iglesia contiende hoy en día. Hasta se atreven por las redes sociales a difamarse, se atreven a murmurar y se atreven hasta a insultarse, dicen en Colombia, que es decir palabras mal habladas, para que me entiendan los mexicanos. ¿Sí? Insultar o palabras mal habladas. No dicen vulgaridades, pero dicen palabrotas deshonrosas, porque no se ponen de acuerdo. Miren lo que dice Pablo. Verso 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, pues para el Señor no come, y da gracias a Dios. Miren lo bonito que es analizar esto.
Miren lo bonito que es analizar esto. Porque cada cual tiene su propia intención de agradecimiento a Dios. Y no hay que juzgar por esto. Pero sí juzgamos por decir algo. Si a la hermana Maribel se le olvidó orar por la cena, vamos a decir algo, y empezó a comer, ya hay hermanos que juzgan y critican y murmuran. Miren lo que pasó un día. No voy a dar el nombre, voy a nombrar el santo. Voy a nombrar el milagro, pero no el santo. Un día me criticaron, me juzgaron, porque yo comienzo las transmisiones muchas veces sin comenzar a orar. Que porque oro al final. Viene como la pregunta, ¿a qué hora se debe orar? ¿A las 5 de la mañana? Como muchos dicen. ¿A las 6, a las 7, al mediodía? ¿Por la noche, antes de acostarse? Y juzgan, muchos juzgan, porque no se ora a las 5 de la mañana. Que porque no se levantan a orar. Y otros llevamos una vida continua de oración las 24 horas. Que a veces nos dicen que parecemos loquitos, hablando solos. A veces mi esposa me dice, ¿qué estás pensando? ¿Dónde estás? Porque yo estoy como metido en el cuento en mi mente. Muchas veces estoy hablando con Dios directamente en mi mente sin salir de mi boca. Y estoy tan concentrado que me pierdo de lo que está en el mundo entero. Pero la gente juzga por esto. ¿Qué si se ora de pie? ¿Qué si se ora arrodillado? ¿Qué si se debe orar en público? ¿Qué no se debe orar en público? Cada uno debe actuar como su corazón le nazca por agradecimiento. Vamos a seguir leyendo. Verso 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, ¿dónde quedan las teologías donde las hermanas o hermanos dicen, es que tiene que ser así o así, porque si no usted es un pecador? Todo está en la voluntad de Dios. Cada persona tiene que vivir su propia historia. Cada uno tenemos que recorrer nuestro propio camino. Todos tenemos que atravesar el desierto. Todos tenemos que llegar algún día a la tierra prometida. En algún momento vamos a encontrar el mar, pero se abrirá. Para muchos se está demorando en abrirse. Y para otros, por desobedientes, igual que los de Israel en el desierto, no se les abrirá y morirán en el desierto. Otros llegarán al Jordán, se demorarán a abrir. Algún día se abrirá y pasarán y entrarán a la tierra prometida. Pero para todos hay una orden tremenda que muchos no se han dado cuenta. Y es que cuando entraron a la tierra prometida, la orden fue: poséanla y peléenla. Muchos pensaron que llegaron a la tierra prometida a disfrutar. No, les tocó sacar la espada y pelear contra los gigantes. Y muchos en este momento están combatiendo contra los gigantes. Otros tenemos que pasar o hemos pasado por el horno de fuego. Otros hemos pasado por el foso de los leones cuando nos critican, murmuran, pisotean y nos persiguen. Cuando nos difaman. Pero todos los que venzamos, por eso la palabra de Dios dice, y el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no son las teologías, no son los sistemas de pensamiento, sino es la voluntad del Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones, de los ejércitos de Israel. Por eso él decía, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, con la Ruach HaKodesh. Y él nos guía a través de la palabra de Dios al camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Y es el Cordero de Dios, el Señor Jesús, como lo conocimos. Yahshua HaMashiach, su nombre en hebreo. Algunos le dicen Yoshua, que es hebreo y arameo. Y esta es la verdad. Verso 9 dice,
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Mire qué bonito, ¿no? Murió, resucitó y volvió a vivir. Por eso cuando se habla de testamento, se está en contra de la mentira de que hay un Nuevo Testamento. Porque no está muerto el testamentador. Cuando yo muero, mi hijo o mis hijos heredan. Mientras yo esté vivo, no hay herencia, no hay testamento. Por eso en el libro de Deuteronomio se habla del pacto antiguo y se habla de un pacto renovado y restaurado, que las teologías se inventaron, y quienes escribieron el Nuevo Testamento, que no fueron Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino fueron los romanos en el año 350 después de Cristo, por orden del emperador Constantino, y el Papa Dámaso I, encargaron a un monje católico apostólico romano, se llamaba Jerónimo, y lo determinaron, por eso se llama San Jerónimo. Y sus ayudantes recopilaron escritos de aquí y allá y conformaron el canon. Todos los pedacitos de papeles. Con todo lo que los seguidores de los apóstoles por ahí tenían o quisieron aportar. Ahí está la historia, búsquela en Google para que usted pueda confirmar. Ellos determinaron que había un Nuevo Testamento. Pero resulta que la misma Biblia y el apóstol Pablo dice que él no murió. Y si él no ha muerto, si él vive, no hay Nuevo Testamento y se cumple lo que está en Deuteronomio, que es un pacto renovado. Porque ahí está el testimonio de que él vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. ¿Sí ve? Para ser Señor. Es increíble. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Pablo no dice para ser Dios? Y confirma lo que dice Apocalipsis 19, del verso 11 al verso 16. Se lo voy a leer. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, atributos de él. Y con justicia juzga y pelea, pues. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No Dios, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. No dice Dios de dioses. Por eso Pablo allá en Filipenses 2 dice muy claro que el Padre Celestial, que Dios determinó que hay un nombre en la tierra y en los cielos sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre del Señor lo conocimos como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y allá en San Juan 14, verso 28, el mismo Señor de señores y Rey de reyes dijo que el Padre es mayor que Él. Por eso Él es el Eterno, el Altísimo, el Omnipotente. De ahí que en el Salmo 91, el verso 1 dice: el que mora bajo el abrigo del Altísimo, que es Cristo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Padre Celestial, el Anciano de días, el Todopoderoso. Sigamos leyendo, que esto se pone bueno. Dice Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Verso 10 de Romanos 14. Pero tú,
Y pregunta Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? ¿Quién tiene autorización de juzgarnos? De criticarnos o murmurarnos. No hay excusa alguna. Y vuelve y pregunta. Perdón, dice, responde. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque Él es el juez. Y está determinado por el Padre, que es el juez. Si no, léase Apocalipsis capítulo 5. Donde dice que Él estaba en medio del candelero de los 7 espíritus de Dios. Y se escuchó una voz cuando el anciano de días se sentó y dice que tenía los libros y el rollo con los 7 sellos en su mano. Y un ángel pregonó a gran voz y dijo, ¿hay alguien digno de abrir los sellos, de recibir el rollo? Y dice que hubo tristeza en los cielos. Escuche esto, tristeza en los cielos. Hasta Juan se entristeció, porque no había nadie digno. Pero dice que uno de los ancianos se levantó, puso su mano sobre Juan y le dijo, tranquilo, sí hay uno. Y lo dijo públicamente, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él es digno. Por eso todos vamos a ser juzgados. Y la Biblia dice que se abrirán los libros. Y hay gente que dice, no, yo no voy a estar en el tribunal de Cristo. Y he escuchado teologías. Que porque voy a participar en el rapto, ya no voy a estar en el tribunal de Cristo. Y resulta que ya en Apocalipsis capítulo 20, dice muy claro que se abrirán los libros. Y entre ellos el libro de la vida. Y quien no esté escrito en el libro de la vida, en ese juicio será condenado. Entonces el juicio que nosotros participamos allá es de ¿cómo se llama? Absuelto. ¿Cómo se dice? Absuelto de todo pecado. Porque somos redimidos. Sí pecamos. Porque todos hemos cometido errores y hemos pecado. Pero somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Y los otros dice que serán juzgados por lo que está escrito en los libros. Mire lo que dice Apocalipsis 20, verso 11. Dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no hubo lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según el verso 11 de Romanos 14. Porque está escrito está, vivo yo, dice el Señor. ¿A quién se refiere? Al Cordero de Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda, hasta la suya y la mía. Toda rodilla se doblará ante Él. Increíble esto. Y toda lengua confesará a Dios. Y cuando usted analiza quién es Dios con D mayúscula, es su Padre. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Por eso Él se expresó, nadie viene al Padre, sino a través de mí. Del Señor de señores y Rey de reyes. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios o Yahweh cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y Pablo se incluye. Miren lo tremendo, cómo las teologías se van al piso. Esas teologías de que ya son, vamos al arrebatamiento y ya, ahí ya, vamos a entrar al cielo. Pablo dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Sabe por qué? Si recuerdan en el libro del Apocalipsis, dice muy claro que cada uno recibiremos una piedrecilla con un nombre nuevo. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho, una corona, ¿cierto? Con puntas.
Y vienen los famosos galardones. Los galardones no se le van a dar porque sí, ni porque usted diga que es cristiano, ni porque usted vaya a X o Y congregación, ni porque usted cante bonito o predique espectacular. Es de acuerdo a sus actos y sus obras, que vienen a través de la obediencia de la palabra del Señor. Si no hay obediencia, ¿y por qué no hay obediencia? Porque no hay conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Por eso Pablo habla de los débiles en la fe, que son los que no tienen el conocimiento de la palabra. Dice, verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos de los otros. Más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Escuche esto. Si esto pasaba en la época del apóstol Pablo, y por eso él tuvo que expresarse de esta manera, ¿cómo sería donde Pablo estuviera hoy acá, en este periodo de la iglesia, en este periodo de la historia, donde se tratan mal hasta por las redes sociales de nación a nación, donde lo único que les falta son las vulgaridades y los golpes? ¿Qué diría el apóstol Pablo? Pero les gusta leer un versito de acá, un versito de allá para armar una teología. Pero los deberes, que habla también Romanos capítulo 12, ni los conocen. Pero asumen que tienen derechos. Esto es tremendo. Vuelvo a leerlo porque es espectacular este verso, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dijo en el verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso es la convicción. Que así no se vista, que eso no lo haga, que no se ponga, que eso no sé qué, que eso no es de Dios. Y cuando usted va y revisa la palabra de Dios, ni siquiera la Biblia habla de eso. Es, por ejemplo, ¿cuánto no hablan de los pendientes en las damas? ¿Cuánto no hablan de que las mujeres se pongan algo aquí bonito en las manos? Y resulta que si usted analiza la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Gosén huyendo de Egipto, las mujeres utilizaban hasta narigueras. ¿Qué eran las narigueras? Los piercing modernos, pero aquí en la nariz, como ponen a los bueyes, de oro puro. Y las cadenillas no se las ponían en el cuello, se las ponían en los pies. ¿O de dónde cree que salió el oro? El oro con la cual levantaron el becerro de oro. Y algunas teologías, no porque el oro lo utilizaron para un becerro de adoración pagana. ¿O de dónde cree que salió el oro? Con lo cual levantaron el arca del pacto y el tabernáculo de reunión. De todo lo que trajeron de Egipto. Amén. Pero el resto son teologías. Porque el sistema de pensamiento de una persona lo impone, lo ha impuesto por años, lejos de la palabra de Dios. Pero como aquí donde dicen, yo sé y confío en el Señor Jesús. Dice que nada es inmundo en sí mismo. En sí mismo. O sea, nada Más es que para te él, pongas. no que todo no sea inmundo. No. O sea, está hablando en sí mismo de lo que te pongas. En la persona nada es incorrecto siempre lo haga con decoro y con respeto. Pero juzgan En por sí eso. mismo es. Más para el que piensa que algo es inmundo para él. Es para lo es y hay que respetar. Es como te decía, o sea, sí, pues, o sea, eso ni salva ni te lleva al infierno. Ni te condena ni te salva. Ni te salva. Es tu propio criterio, o sea, como a ti te han enseñado, más bien dicho, Como lo crea. o como tú lo creas, como sea tu convicción. Porque resulta que hay convicciones erradas. Y es lo que hay que tener en cuenta. Sí, por eso dice, Porque hay cosas que la palabra de Dios no lleva para prohibir, pero los hombres sí prohíben e imponen su propio pensamiento. Sí, Eso es lo incorrecto.
Por eso dice, para el que piense Vamos que a poner un algo es ejemplo. inmundo, para él lo es. Exacto. Para él lo es. Hay personas que, por ejemplo, no se ponen un pantalón. Las damas, voy a hablar de las damas, no se ponen el pantalón porque les enseñaron que la mujer no debe usar pantalón. Y vuelvo a recordar ese ejemplo del Perú. Yo les he contado mucho a los hermanos. Me llevaron a una compañía, a una empresa de un textilero. Entré a su oficina y el hombre lo primero que me dijo fue: pastor, pastor, ayúdeme a hablar con mi esposa, convénzala de que no se ponga pantalón porque eso es pecado. Así me dijo el hombre. Cuando me dijo eso, yo ¿qué hago, Dios mío? Le dije: hermano, vamos a hacer una cosa, ya que tiene abierto las predicaciones en YouTube, busque en Google qué dice la Biblia sobre el pantalón. Y el hombre se me levantó de esta manera, se me puso así, pero grandísimo, se me levantó así y me dijo: no me diga, pastor, que usted está a favor del pantalón, no me diga eso. Pero gritando y furioso. Le dije: hermano, cálmese, tranquilo, siéntese. No le voy a dar mi propia opinión. Vamos a la Biblia. Ya que tiene ahí la Biblia abierta en Google, vamos a la Biblia. Busque la Biblia donde la Biblia habla del pantalón. No habla del pantalón. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que la mujer no vista como el hombre. Y viceversa, pues se entiende que el hombre no vista como mujer. Y el apóstol también lo ratificó. Pablo lo ratificó. La mujer no debe vestir como el hombre. ¿Cierto? Pero resulta que en esa época no existía el pantalón. Exacto. Existían las túnicas. Y la ley civil, decretada por los 70 hombres, no de ley de Dios, sino los 70 hombres, que le ayudaron a creer las leyes a Moisés, decretaron que la mujer no se vistiera como el hombre, para diferenciarse, porque la túnica la utilizan hasta en la cabeza, para cubrirse de las tormentas de arena y del sol. Entonces, muchas veces cuando iban a hablar con un hombre, porque la orden era que el hombre vistiera túnica de una sola pieza, por eso el Señor Jesús, su túnica era de un solo color y una sola pieza, blanca, ¿sí? De un solo color. Los reyes utilizaban túnica de muchos colores, por eso se identificaban como reyes. ¿Recuerdan la historia de José? Sí. Que la mamá le tejió una túnica de colores y por eso sus hermanos le pelearon. Y las mujeres, la orden era que la mujer vistiera dos túnicas de dos colores distintos, de la cintura hacia abajo una y de la cintura hacia arriba de otro color. Por eso se sabía que era una mujer. Por eso es que hablaba de que el hombre vistiera como hombre y la mujer como mujer, para distinguirse. Entonces no había pantalón. No había pantalón. O sea, y la gente, o sea, ahora el que puso esas reglas o esa teología en cierta iglesia, enseña de tal año para atrás. De tal año para atrás. ¿Por qué? ¿Qué sucedió, Mari? Ponle cuidado. Sucedió que con los años, en los países occidentales, porque la Biblia está en una cultura oriental, del Medio Oriente, muy distinta a nosotros. ¿Sí? En los países occidentales, a través de los años, y estoy hablando de muchos años adelante, después de Cristo y los apóstoles, salió el pantalón. Y el hombre empezó a utilizar pantalón. Los primeros pantalones que se crearon fueron las chamarras que los vaqueros utilizaban en la India para no pelarse la piel cuando montaban a caballo. Chaparreras. Entonces resulta que después vino el pantalón, los más finos utilizaban ya pantalones de paño, los elegantes, el paño inglés, por eso se dice que los ingleses son los del paño inglés y los más finos, los más elegantes, y las mujeres ya no utilizaban túnicas, sino utilizaban las faldas, esas las más elegantes, las de más dinero, las faldas que tenían como alambres y eran como crinolina. Sí, grandes, así, bonitas, y hasta los hombres más ricos utilizaban las pelucas blancas. Sí. Y a unos jueces en las cortes de Europa utilizaban las pelucas blancas. Y las mujeres utilizaban muy, muy elegantes, muy hermosas, con las mangas bombocha, los hombros, todo eso. Y las mujeres pobres utilizaban telas, para podérselas amarrar como faldas. ¿Sí? Después ya vino el famoso, el problema se suscitó cuando apareció el famoso jean. Sí. El jean. Se llama blue jean. 60, 50. No, ¿cuál 50? En los años 1900, casi 70. Casi 1970.
la famosa liberación femenina. Apareció el jean y las mujeres en la famosa liberación femenina se pusieron el jean. Y los pastores de aquella época, entre esos Gigi Ávila, los pastores de la vieja, digamos los padres del cristianismo moderno, ¿sí? Casi moderno, de los años 60 a 80 más o menos, o 90, esos pastores se levantaron, entre esos Gigi Ávila se levantó muy fuerte a decir que la mujer no vista como el hombre y que el pantalón era para los hombres. Y algunas denominaciones las tratan de prostitutas, de rameras, eso que no les dicen, porque yo he escuchado tremendo sobre ese tema. Y después de eso apareció la moda femenina, pantalones femeninos que son para mujer, no son para hombre, y cuando el hombre se los pone ya saben cómo se van a ver. Entonces no quieren aceptar eso y no está en la Biblia, pero la mujer se distingue como mujer. Entonces ya se inventaron que los atributos, que las curvas de la mujer, que las nalgas, que no sé qué, que no sé cuándo. Esos ya son sistemas de pensamiento de hombre, pero sí hay que guardar la modestia y el respeto, ¿ya? Entonces resulta, volviendo al tema, cuando miramos todo esto, lo llevé a la Biblia al hombre y el hombre quedó callado. Le dije, ¿su esposa va con usted a la iglesia? Me dijo, no, pastor, ella es adventista. Y los adventistas son más rígidos todavía con el tema de la falda y el pantalón. Y me decía el pastor, y es que ella se pone esos leggings apretados y no me gusta. Y le hice una pregunta con lo cual lo maté. Lo dejé callado. Porque ya les dije que era un empresario textilero. Le dije, hermano, yo veo que usted está sacando producción de leggings para mujeres. Usted las produce, usted las fabrica, pero no quiere que su esposa se las ponga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es pecado realmente? ¿Lo que yo pienso que es pecado o lo que Dios estableció como pecado? ¿Qué es pecado? ¿Lo que una denominación me enseñó que es pecado o lo que la palabra de Dios dice que es pecado? Y el hombre está así, juzgando, criticando y murmurando. Fíjese este hombre, los fabricaba, los vendía, los comercializaba, pero no quería que su esposa los usara. Y ella de otra doctrina religiosa y él de otra. Entonces, sigamos leyendo que esto está bueno. Verso 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Por qué es contristado el hermano? Porque lo ofenden en vez de enseñarle. ¿Sí me entienden? En vez de enseñarle con amor y correctamente a través de la palabra, lo primero que hacen, hijo del diablo, hijo de Satanás, se va a condenar. No, eso no puede ser así. Miren, en las reuniones que nosotros tenemos vienen católicos, ¿no, Mari? Y cada vez que nosotros estamos enseñando, les pedimos, les damos Biblias a todos y cada uno las va leyendo. Y han hecho sus correcciones en sus propias vidas, poco a poco, de acuerdo a lo que van leyendo, no a lo que yo les impongo. Eso es distinto a cómo se ve el Evangelio. O sea, la fe está llegando por el oír. Por el oír de la palabra de Dios. No por mi palabra, que es algo muy distinto. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Mire, y comienza en mayúscula, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero la iglesia no practica el amor al prójimo, no conoce la justicia de Dios, no vive en paz ni tiene el gozo del Espíritu Santo. Es increíble. Por eso se crearon las denominaciones. Por el yo creo, el yo opino o el yo pienso. Por eso, si la iglesia volviera a la palabra de Dios, se acabarían completamente las denominaciones. Es increíble. Verso 18 dice, ya vamos a terminar, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Mira tan bonita esta frase. ¿Sí? Para los que practican la unicidad. Niegan estos versos bíblicos, dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. No agrada a Dios Cristo. Agrada a Dios, que es Yahweh, el Padre Celestial, y es aprobado por los hombres. ¿Sí ve?
El que sirve en justicia, anda en paz y gozo, sin murmurar, sin criticar, va a agradar a Cristo Amén. y andará en paz con los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por eso, alguien decía, tenemos que ser necios entre los necios, sabios entre los sabios, locos entre los locos. Así es. ¿Por qué? Porque si vamos a estar en un grupo de necios y nos las damos de sabios, vamos a salir mal librados, porque el necio no entiende, no razona, no procesa ni guarda la información, sino discute y pelea en su propia opinión. Exacto. Esto es delicado. No destruyas la obra de Dios por causa de las comidas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Estamos hablando de comida. Entonces, si yo sé, y ahí viene el ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Tengo una cliente en mi taller que ella guarda el Shabbat. Ella guarda el Shabbat. Es cristiana y guarda el Shabbat. Y es una mujer de mucho respeto. Y ella me pidió que su camioneta, sus carros, no los trabaje en Shabbat. Sí. Y cuando ella me dijo, por favor no lo haga, mañana no lo haga, no me dijo el Shabbat. Yo entendí porque soy estudiado en todos esos temas. Le dije, ¿usted guarda el Shabbat? Me dijo, sí. Me dijo, ya, entonces ya entiende. Me dijo así, ya entiende por qué le pido que mi carro no lo trabaje en Shabbat. Hágalo hasta el día lunes. Y yo le respeto su decisión. Pero si ella me ve a mí trabajando en su vehículo, va a haber un contraste y una discusión. ¿Por qué? Por un sistema de pensamiento. Así es. Y es mejor no provocar eso, sino seguir en armonía y en amor, edificándonos. Dice la Escritura. Bueno, verso 21, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y cuando habla de comer carne y vino, es un ejemplo que le está poniendo. Él no está diciendo que está prohibido comer carne. Está diciendo que si hay algo que nosotros hagamos, no solamente, esto lo podemos aplicar no solamente a la comida, hagamos o vistámonos de tal manera que ofendamos a alguien, pues seamos sabios. Dice la Escritura, pregunta, ¿tienes tu fe? Qué bonita pregunta la del apóstol Pablo. ¿Tienes tu fe? Y ya sabiendo que la verdadera fe es por oír por la palabra de Dios, respóndase usted a sí mismo, mi hermano. ¿Realmente usted tiene fe? Tienes tu fe. Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Miren lo que dice, bienaventurado el que aprueba para sí mismo, el que no se condena Así mismo. a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Tremendo esto. Entonces mejor no coma, Porque no lo hace con fe. porque no lo hace creyendo. Si no hay duda, entonces no lo haga. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Terminamos aquí. Pero todavía no, faltan 3 versículos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Ni siquiera sabe que es prohibido y que es aprobado. Es tremendo, y hay mucha gente que está en una prisión en su sistema de pensamiento porque alguien lo influenció a nivel religioso. Y la gente se cohíbe de muchas cosas porque el pastor dijo, porque la doctrina de la denominación dijo. ¿Y qué dice la doctrina bíblica? ¿Cómo cambian las cosas cuando uno lee correctamente, no? Dice la palabra de Dios. Y todo lo que no proviene de fe, que es creer en la palabra de Dios, es pecado. Así de simple. Y como no conocemos la palabra de Dios, pues no creemos en ella. Y resultamos haciendo cosas que aún ella dice no lo hagan.
es por ejemplo de Cristo. Cristo muchas cosas dijo, no lo hagan, pero la iglesia moderna sí lo está haciendo. Y ahora no obedecen a Cristo y lo delicado se lo atribuyen al Espíritu Santo cuando no estás ni sustentado en la palabra. Y Cristo dijo no. Fuerte esto, ¿no? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agravó en sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué tal esto? Esto es fuerte. Para aquellos que difaman, juzgan, critican y murmuran. Lo están haciendo sobre Cristo. Entonces, hermano, si usted está viviendo esta etapa de la vida, no se afane, no se preocupe. Cristo dice, cayeron sobre mí. Y Pablo lo ratifica. Fuerte esto, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Cuáles las cosas se escribieron antes? El Antiguo Testamento. La Tanakh se escribió para ser enseñado. Y la gente de la iglesia moderna no conoce la palabra. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ojo con eso. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y viene otra la pregunta, ¿cuáles Escrituras? Si la Biblia se escribió 350 años después de Cristo, entonces está hablando de los papiros y los rollos de la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, lo que Cristo abrió en la sinagoga y en el templo. Es increíble. Y muchas denominaciones prohíben, ni les leen nada de eso. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. Según Yahshua HaMashiach. Pero la iglesia ni sabe qué prohíbe, qué enseña o qué permite el Señor Jesús. Es increíble. Pero ahora monitorea. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire otro versículo para los hermanos que con respeto le digo que cayeron en esa falsa teología de la unicidad, donde dice que Él se manifestó como Padre, que luego se manifestó como Hijo, que luego se manifestó como Espíritu Santo, que se manifestó como ángel. Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo y otra cosa es el Espíritu Santo. Perdón, un ser distinto son. Ahí está muy claro, dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es Yahweh. En Éxodo 3:15, después de la palabra Jehová aparece un número muy pequeñito, ya les he dicho, en la concordancia dice que Jehová es el nombre, un simbolismo del nombre divino real que es YHWH. Yahweh, el Dios de los escuadrones de Israel. Dios y Padre, el anciano de días. Tu Dios, mi Dios. Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el enviado, el Mesías, el Mashiach. Terminamos, mis hermanos, por hoy. Romanos capítulo 14. Para la próxima seguimos con Romanos capítulo 15, que viene algo mucho más tremendo, y es el Evangelio a los gentiles. Y terminamos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿quiénes son los gentiles? Bendito sea el Señor. Vamos a terminar en esta hora. Quiero pedirle a mi esposa que si puede dirigir una oración para quedar despedidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue un gusto estar con ustedes en esta enseñanza. Espero que haya sido de gran bendición, que podamos aprender mucho y sobre todo volver a las sendas antiguas, volver a la bendita palabra de Dios y alejarnos de las teologías humanas que no edifican ni sirven para nada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias te damos, Padre Divino, por este día que nos has dado, por estas enseñanzas, Señor, que has traído, Padre de Romanos, Padre. Gracias te damos, Señor, por aquellos que estuvieron escuchando, aquellos que están poniendo atención, Señor, de tu palabra, Señor, la están guardando en su corazón.
La llevan, Señor, en su mente, Señor, en su corazón constante, Padre, y buscan de tu presencia, Padre. La palabra dice, Señor, que todos los tuyos, Señor, no se perderán, Padre. Abre camino para todos aquellos, Señor, que tienen que escuchar, Padre. Que aquellos también, Señor, vengan, Señor, escuchen, Señor, escudriñen tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estuvieron escuchando, a mi esposo, a mi hermana Jolie, a toda nuestra familia, Señor. Pon tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén y amén. Aleluya. Bueno. Hoy vengo decidida a hablar contigo, amigo. Prepara bien tu vida, restaura tu honor. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único que puede darte la salvación. Prepares bien tu vida, te pongas bien con Cristo, si no te vas a quedar. Y si el Señor viniera en este mismo instante, dime qué tú harías. Tal vez saldrías corriendo, gritando y llorando por tu salvación. Hoy quiero que tú pienses, te pares y medites, a quién quieres servirle, al